Queridísima Fabiola Guarneros, subdirectora editorial de Excelsior, mi adorada @Fabi Guarneros, sostener la vida, las redes de cuidados en México. Hablemos de las cuidadoras. Y hoy quiero dedicarle este espacio a todas las cuidadoras y cuidadores en este país, en México y en el mundo entero. ¿Qué haríamos sin ustedes? Son un eslabón importantísimo en nuestras vidas, son indispensables. No sabría qué hacer sin ustedes, sin las cuidadoras. Así es, querida Fer, y justo como tú dices, es un eslabón en nuestras vidas. Son quienes sostienen la vida de muchas de las personas que incluso nos están escuchando. Y qué paradójico es que se vuelven tan invisibles, ¿no? Invisibles quizás para muchas personas, también invisibles para las propias personas que necesitan de esos cuidados y evidentemente para el Estado y las instituciones que ni siquiera las toman en cuenta, ¿no? Entonces, fíjense, la existencia humana está ligada de manera indisoluble a los cuidados. O sea, de verdad. Sin ellos no sería posible producir, reproducir, sostener la vida de los individuos y la sociedad. La huella de los cuidados está en todas partes, sin embargo es invisible. Se cuida a los niños, se cuida a las mamás con alguna enfermedad, se cuida a los adultos mayores, se cuida a las personas con discapacidad. Incluso en lo material se cuida el puesto o se cuida el changarro o se cuida el trabajo, ¿no? Es decir, vamos por ahí. Entonces, les voy a platicar que Oxfam, que es una organización de la sociedad civil que investiga todos estos temas ligados a las mujeres, presentó apenitas el informe Sostener la Vida, las redes de cuidados en México, y nos muestra cómo se entretejen estas redes en una sociedad que aquí está lo paradójico, que necesita que una mujer reemplace a otra mujer para los cuidados. Es decir, en nuestra cultura, en las de muchos países, pero enfoquémonos a la mexicana, estamos acostumbrados a que es la mujer la que nos tiene que cuidar o la que tiene que cuidar a los hijos por el propio rol que la cultura y la tradición nos ha dado a las mujeres. Pero además, este cuidado lo tenemos que hacer con amor, con cariño, con paciencia, con dedicación, porque es nuestro rol femenino. Y está bien para quienes lo asumen así, de esta manera, pero se olvida que en este rol tenemos que involucrar a los hombres. Ya hay pasos, hay muchos hombres que están siendo cuidadores, pero en la mayoría de los casos ustedes pregunten, vean, observen en su propia incluso familia, en su vecindario, en su comunidad, en el mercado. Los hombres no quieren cuidar, los hombres le dejan ese rol a las mujeres porque es el que les corresponde, es el que les toca, ¿no? Entonces, en este rol de la masculinidad no está asimilado que ellos también pueden ser cuidadores, ¿no? Y Oxfam lo que hace es que estudia estas cadenas de cuidado y nos dice que para poderlos visibilizar, porque son tan importantes, es decir, ustedes necesitan un cuidador o cuidadora para poder ir a trabajar, para llevar el alimento a su casa, para tener los ingresos, para pagar la hipoteca, ¿no? Para que incluso tengas un desarrollo profesional. Y si estás en una edad de millennials y tu mamá ya es un adulto mayor o una persona con discapacidad, porque ahorita incluso las enfermedades mentales son discapacitantes como el estrés, la depresión, claro. Y tú tienes que salir a cuidar. Te sacan de circulación. Exacto. Entonces tienes que salir a trabajar y ¿quién te cuida a esa persona? Bueno, Oxfam lo que hace es llamar la atención para decir, uno, hay que estar al pendiente de esos cuidadores. Hay que darles sus días de descanso, hay que reconocerles sus derechos, hay que ser amables. O sea, vamos a empezar por lo básico, ¿no? Desde la parte íntima que podemos hacer. Pero además, al que se cuida, tenemos que enseñarlo a ser independiente también. Evidentemente, en no padecimientos
o con una discapacidad que de plano es discapacitante, pero sí por ejemplo, los adultos mayores, a que ellos también se sean útiles, ¿no? Y que se puedan autocuidar. A los menores de edad, a que colaboren con las tareas del hogar, no nada más me cuidas mi nana y no hago nada. No, la nana también se cansa, ¿no? Entonces, pues sí, te vigilo que te bañes, pero apréndete a bañar solito. Yo te doy de cenar, te la preparo, pero pon la mesa, ¿no? Y luego Oxfam dice, y las instituciones o el Estado está obligado a no procurar nada más, ok, abrimos unas guarderías, ok, que les den incapacidad. No, a darles esta seguridad social que requieren, pero esta capacitación también para ser expertas en cuidados. Es decir, nos lanzan al ruedo o asumimos los roles, porque también los asumimos nosotras, de que tenemos que cuidar al abuelito enfermo o a la abuelita, pero no sabemos cómo. Nos dejan de repente o nos dan el diagnóstico de que nuestro adulto mayor tiene Alzheimer o depresión o empieza con el Parkinson. Újule. Y asumimos que tenemos que cuidarlos, Fer, porque somos las hijos o somos las nietas o los hijos o los nietos, porque también hay muchos amorosos, pero no sabemos cómo. Y nadie nos prepara. Es decir, involucra también a las empresas privadas que contratan al personal doméstico, que es nanas o enfermeros, pero tampoco les dan la capacitación que requiere. Entonces Oxfam dice, ¡ojo! Es una cadena. Los cuidadores y cuidadoras sostienen la vida productiva de un país porque los necesitas para ir a trabajar. Pero nadie, ni en los propios hogares, se preocupan por capacitar a esos cuidadores para hacerlo de la mejor manera. Entonces, creo que el tema sí está muy interesante. Hicieron un estudio de verdad, Fer, de más de 10 páginas en donde van tocando cada tema y pusieron testimonios. Y en los testimonios siempre la mujer asume que le toca. Default, ¿no? ¿Será una cosa que tenga que ver como algo de nuestra naturaleza de género? No sabría cómo expresarlo. Sí. Pero como si fuéramos estos seres que al poder dar vida, automáticamente protegemos y cuidamos. Sí. Aunque no demos vida, aunque no seamos mamás, pero protegemos. Fíjate que sí. Yo cuando lo estaba leyendo dije, es un estudio polémico porque vuelve a tocar el tema de la feminización de los asuntos. Es decir, exacto. Es decir, no debemos permitir, porque Oxfam pues se dedica mucho a esto, ¿no? A empoderar a las mujeres. Entonces, no debemos permitir que en automático se nos asigne el rol. Nosotras las mujeres tenemos estos derechos de buscar una vida independiente, una vida profesional, de salir a divertirte, de tener tus horas de descanso y de sueño. Y también pensé lo mismo que tú. Dije, pero a muchas mujeres se nos da el cuidar o nos gusta cuidar. Entonces creo que el equilibrio, que es ahí donde me gustan estos temas, tratarlos contigo, Fer, y con todos los que nos escuchan, porque creo que podemos buscar el equilibrio en esta sociedad. Es decir, no irnos del lado del rol de las mujeres y el rol de los hombres. Sí, no. Sino decir, cómo en el camino, cómo en el medio podemos caminar juntos. Y entonces decir, sí, somos protectoras por naturaleza. Y a lo mejor hacernos entender que este amor que lo hacemos de manera natural y solidario nos puede dar un respiro o un descanso para que entendamos que también tenemos derecho a cansarnos, que también tenemos derecho a decir, hoy no, necesito un día para relajarme, necesito un día para salir, necesito un día para despejarme e ir a caminar. ¿Saben qué? Necesito que hoy, cuidadora, me ayude otra persona porque necesito ir a tomar un curso. Por ejemplo, no solo hablemos de las personas de la tercera edad, hablemos de los menores con discapacidad. Hoy el autismo es algo que se está diagnosticando con mucha frecuencia, Fer, y en el que tenemos que hablar porque hay muchos niveles. Y también el TDA y el TDAH, el trastorno de déficit por hiperactividad, ¿no? Y que qué tenemos que hacer las mamás, más allá de ir con el neurólogo y medicarlos o no, más allá tenemos que prepararnos, Fer, porque somos las cuidadoras primarias. ¿Cómo vamos a cuidar a este chiquito? ¿Cómo lo vamos a hacer independiente si no sabemos cómo, ¿no? Entonces tenemos que tomar estos cursos. Por eso Oxfam habla incluso de la preparación de los cuidadores, ¿no?
y que nosotros las mujeres no asumamos que por ser mujeres lo sabemos, que por saber preparar una avenita o un atolito o una maicena para cuando están enfermos, ya con eso la hicimos. No, tenemos que saber cómo tratamos, cuál es la paciencia que vamos a necesitar para nuestro adulto con Alzheimer, porque se ponen de verdad agresivos, se ponen molestos por su propia condición, porque ellos no están entendiendo lo que les está pasando. Ellos eran adultos que eran independientes, quizás proveedores de sus familias. Su misma condición, su edad, los fue deteriorando, les deterioró la mente, el cuerpo, y hoy están en una lucha. El cuidador, si no sabe todo esto y no sabe cómo, no lo va a ayudar. ¿Y qué pasa? Se genera tensión en el hogar, se genera fracturas. Lo acabas perjudicando. Ajá. Ahora, fíjate, estaba viendo cuánto gana un cuidador, si es que gana, porque hay cuidadores que evidentemente o cuidadoras que no cobran. Pues estás hablando que gana alrededor de 31 pesos al día. Estás hablando de 63,000 pesos al año. Sí. Es raquítico. Exacto. 31 pesos al día. Y hay otros que son Oxfam también hace el hincapié en esto, que son también las mujeres de casa que hacen todo el trabajo del hogar, todo, y además no cobran un solo centavo, ¿no? Entonces son las horas productivas en las que no tienes ninguna remuneración y por supuesto hay desgaste físico y emocional para la cuidadora. Y nadie piensa en ellas. Por eso te digo, están tan presentes, son tan necesarias y al mismo tiempo invisibles, ¿no? Vean, por favor, te la recomiendo, Fabiola, la película de Chronic, de Michel Franco, que de hecho fue competidor en Cannes, en la selección oficial. No puedes creer la película. No. Es justamente de un enfermero, de un cuidador. Empieza la película con una de las escenas más brutales que puedes ver en el cine. Chronic, no te la pierdas. La voy a ver. Tus datos, por favor, Fabi, para despedirnos. @Fabi Guarneros en Twitter y en Facebook Fabiola Guarneros y aquí contigo. Vamos al